He compartido la dirección de documentales y de programas de televisión con la producción permanentemente y me gusta mucho la producción. Me encanta eso de ver que yo sea capaz de crear las condiciones para que un creador pueda hacer su obra y trato de que tenga la menor cantidad de dificultades posible. La producción es muy creativa. O sea, mejor dicho, o es creativa o no es producción. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Para el episodio de hoy contamos con la presencia de nuestro invitado especial, Donald Mayerstone. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Donald, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Un placer que me hayan seleccionado para esta colección que me encanta. Lo que he visto y he oído me ha gustado mucho. Entonces me parece una gran iniciativa y creo que es un documento valiosísimo para la memoria del cine venezolano. Naciste en Caracas, o sea que eres un caraqueño venezolano vernáculo. Sin embargo, tu nombre, Donald Mayerstone, no es tan vernáculo. Mi papá se llama Donald Mayerstone. Nuestro apellido viene de una familia sefardita que vivían en Curazao. O sea, las familias nuestras son parte de una cohorte de sefarditas que fueron viniendo de las islas de las Antillas hacia Venezuela. Y bueno, mi papá, como se llamaba Donald, razón que desconozco porque mi abuela, que era tan venezolana, tan caraqueña, o sea, Margot Jiménez Array era mi abuela, descendientes de españoles, pero se ligó con este señor Mayerstone Capriles, que era mi abuelo. Así es como es el apellido, pues, o sea, no. Sin embargo, yo nací en Caracas, pues, y mi papá nació en Caracas. Ahora, entiendo que tus papás se conocieron en Choroní. Mi abuela Margot Jiménez, ya te nombré, no tenía la capacidad económica para, o sea, no, mi abuelo la había dejado, mi abuelo Mayerstone, era muy parrandero y entonces cuentan que llegó un buque de esos de turismo a La Guaira con unas noruegas hermosísimas y él se enroló de marinero en el buque para irse con las noruegas. Y se perdió como tres años. Por supuesto, mi abuela tuvo que arrear con los muchachos, eran 6, los hermanos Myers, donde estaba Héctor. Esa experiencia, ella empezó a hacer lo que ella sabía hacer, que era que cocinaba como Los Ángeles. Entonces empezó a cocinar y a preparar granjerías y ese tipo de cosas, y con eso levantó sus muchachos. Una tía de mi papá, Solita Mayerstone Capriles, soltera, trabajaba en la Shell. Le pidió a mi abuela, dijo, déjame ocuparme de Nonito, como lo llamaba mi padre, era el mayor de los hijos de Margot, déjame ocuparme de Donald y yo voy a asumir la crianza y los gastos de él. Entonces mi papá vivió una vida como especial, porque esta señora que ganaba un dinero suficiente, era secretaria ejecutiva de alguno de esos jefes, hablaba varios idiomas, entonces lo mandó para los Estados Unidos a estudiar en una academia. Cuando mi papá regresa a una Caracas más conservadora, aldeana, donde las niñas no podían salir solas a pasear con los muchachos, sino con chaperonas, etc., se sintió muy asfixiado, pues, porque él venía de una sociedad como la norteamericana, que era mucho más abierta, donde las muchachas y los muchachos salían solos y había sexo, cosa que no había en nuestra joven sociedad. Y entonces le dijo a un amigo de él que se llamaba René Betancourt que vámonos de esta ciudad aldeana y retrasada. Y le dijo a mi tía que se iba, pues, y a su mamá y a sus hermanos. Y se montaron en una goleta que había en La Guaira que iba a hacer cabotaje, quién sabe por dónde. Bueno, se iban a la aventura. La goleta se accidenta frente a Choroní.
Te voy a decir, de Choroní a Recife hay 5 horas de navegación, entonces no habían ido muy lejos. Y cuando se bajaron en la costa de Choroní, descubrieron el paraíso terrenal. Ellos llegaron ahí, se bajaron ahí y por supuesto se despidieron de la goleta. La goleta habrá reparado su motor y se habrá ido. Y se quedaron en Choroní. Entonces, mi papá daba clases de boxeo a los muchachos, se hizo amigo de lo fácil que es hacerse amigo a los 18 años, 20 años, de otros muchachos de Choroní, pescadores. Un buen día vieron unas muchachas montadas a caballo que se veía que no eran como las demás muchachas de Choroní, y ellos preguntaron, ¿y esas quiénes son? No, esas son las García, esas son de la hacienda del Portete, esas son las señoritas pues de las Mantuanas. Y pues ellos inmediatamente hicieron todas las maromas posibles para conocer a las muchachas. Las muchachas me imagino que también sintieron curiosidad por aquel par de patiguines caraqueños que estaban ahí, ¿no? Que era evidente que no eran como los demás muchachos del pueblo. Total que bueno, que se conocieron esas muchachas y esos jóvenes caraqueños mi mamá le hizo una comida, unos pollos al vino. Y el atracón que se me dio mi papá fue tan pantagruélico que se le atravesó un hueso con porque tenían 6 meses comiendo pescado con tostón, con plátano verde. Y aquella comida con vino, con pollo, con no sé cuánto. Se metió aquel atracón y el tipo se le atravesó y fue mi mamá quien tuvo que sacarle el hueso de la boca. Una completamente grotesca, si te pones a ver. Pero bueno, así se conocieron y se enamoraron. A los 6 meses se habían casado. Bueno, quedó flechado con hueso de pollo. Conocí Choroní desde niñito, o sea, a los 2 meses de nacido, mi mamá fue a Choroní, porque yo nací por cesárea. Entonces tardaron un tiempo en poderla llevar, pero el anhelo de mi mamá era inmediatamente estar con su mamá en Choroní, pues en la hacienda, donde la cuidaban una señora. Mi mamá dice que habían 17 mujeres en esa casa que las cuidaban a las niñas García, como eran ellas, ¿no? Las García. De ahí mi prima Elizabeth Quintanales, que también la conoce porque es la esposa de Antonio Gerandi, es hija de una hermana de mi mamá. Choroní para mí es la niñez más exquisita que te puedes imaginar, ¿no? En lo que había unos días libres, mi papá, que era un fanático de Choroní, agarraba la muchachera y bueno, nada, se hacían maletas y para Choroní. Un viernes en la tarde, mi papá saliendo de la oficina de la General Electric donde trabajaba, montando los colotos en un Studebaker que tenía y arrancando para Choroní para regresar el domingo, porque el lunes había escuela y trabajo. Y no era la misma, no era tan cerca como ahora. No existía la autopista regional del centro, era por Los Teques, en una carretera de curvas, Tejería, El Consejo, San Mateo, La Victoria. Entonces, un trayecto, eran 5 horas de viaje. A medida que empezábamos a bajar de la cumbre entre Maracay y Choroní, empezaba el placer inaudito de empezar a ver los cacaos cargados, los racimos de mamones en la carretera, porque entonces los campesinos van sacando, siempre tenían esa carretera adornada de frutos y de comestibles, y mi papá iba comprando cosas. Donald, ¿hubo algún momento en el que te diste cuenta que el cine sería tu vocación, tu pasión? Cuando la televisión llega a Venezuela, que creo que es en el año de 1952, yo tengo 7 años. Y como mi papá trabajaba en la General Electric y era gerente de ventas, le dijo, llévate un televisor y ponlo. Y ahí iba toda la cuadra a ver las películas. Y entonces, claro, es otra vez la imagen, siempre la imagen presente en la vida de uno. Éramos aficionados a las series norteamericanas que pasaban de Kit Carson, El Zorro, esa cosa. Y luego se produjo un hecho importante. En la cuadra nuestra vivía una señora llamada Manola García Maldonado. Manola García Maldonado fue una de las actrices de Radio Caracas de las primeras personas que hicieron teatro en televisión en Venezuela. Al mismo tiempo, Héctor Myerson, que era el hermano de mi papá, entra en la televisión y empieza a ser locutor en televisión y se convierte en un personaje de la televisión. Entonces, claro, había en mi casa una presencia muy fuerte del cine. Yo
nunca fui de verdad como, no, yo no podría decir estoy predestinado al cine, siempre fui un poco desordenado en eso. Las cosas me fueron llegando por aluvión, por hallazgos, porque pegaba un golpe de aire y sentía el perfume de algo que me interesaba y corría atrás de ello. Lo que sí tenía era una enorme afición por la lectura. Yo era muy lector desde niño. Todo lo que me caía en la mano me lo leía. Empecé a leer mucha historia, me gustaba mucho los libros de historia universal, historia de Venezuela. Cayó en mis manos un libro llamado Corazón de Edmundo de Macy's, que me conmovió mucho. Era un chamito, tendría que ser yo, 7 años, 8 años. Bueno, nada, siguió mis estudios, mi vida. Cae Pérez Jiménez. Yo estaba en un colegio alemán, donde coincidí con Solveig Hogestein, que era el Humboldt. Y en ese colegio cae Pérez Jiménez y ahí había como una efervescencia de levantamientos populares, de protesta de los estudiantes. No solamente de los estudiantes de educación media de los liceos, sino también de los colegios. Estaba como en el aire, pues, el asunto de protestar. O sea, descubrimos los muchachos de la época lo que era hacer valer la voz de la disidencia y de la protesta. Y entonces era como interesante, ¿no? Como de moda. Y nos levantamos contra el director del colegio y nos votaron a todos. Hicieron un levantamiento contra el director y nos votaron. Cuando me votan, no sé cómo consiguió mi padre que el director del Instituto Escuela, que estaba en la Florida, me admitiera en el colegio. Y ahí empezó una vida totalmente diferente para mí, porque en ese colegio el director, que era Orlando Alvarado, había contratado a la mayoría de la gente, profesores de izquierda que estaban vetados por el gobierno de Pérez Jiménez. Entonces ese colegio contaba con una de las planteles de profesores más ilustres que había en el país. Estaban todos ahí, eran nuestros profesores. Entonces había un ambiente progresista y contestatario que provenía de nuestros profesores. Entonces los profesores nos ponían a nosotros a contestar las cosas, a contrastar lo que veíamos, a analizar nuestras vidas. O sea, no era un colegio cualquiera, era un colegio interesantísimo. Y eso estaba ocurriendo en un colegio de clase media. No era un liceo, pues. No era empezamos a hacer contacto con los muchachos de Andrés Bello, del Liceo de Aplicación, que eran del Fermín Toro. Y se crearon unas peñas de discusión literaria, cultural. Se empezaron a crear círculos para oír música. Tuve pocos muchachos a los 13 años, todos en un salón escuchando a Mendelssohn. Es una cosa extraordinaria, porque entonces el despertar de la conciencia de un intelectual, que fue lo que me terminé convirtiendo, lo encontré yo en el colegio a muy temprana edad, a los 13 años ya yo estaba leyendo a Góngora y discutiendo a Quevedo con el grupo que venía del Fermín Toro o con el grupo que venía del Andrés Bello. Es todo ese momento post-dictadura que hay una efervescencia del descubrimiento de las ideas en la sociedad venezolana y en los jóvenes es muy fuerte, ¿no? Entro a la universidad muy joven a estudiar sociología y antropología, y ya cuando estoy en el año 65, o sea, en el 63, empiezo yo a acercarme al mundo del teatro. Tengo una discusión con mi mamá que me revisaba los pantalones a ver, me encontraba papelitos y estaba yo iniciándome también en las ideas de izquierda. Había leído un libro que mi papá me dio cuando estaba en tercer año de bachillerato, tenía 14 años, que me voló los tapones. El libro se llamaba La fábula del tiburón y las sardinas. Era un libro de Juan José Arévalo, que fue un presidente creo que de Nicaragua, que fue depuesto. Entonces él hacía todo un análisis de lo que era el poderío norteamericano y de las grandes empresas transnacionales y cómo pretendían apoderarse, pues, de las riquezas del resto del mundo y sobre todo de América Latina. Ese libro me movió mucho y empezamos creamos un círculo, el círculo literario del Instituto Escuela. Ahí estaba Alberto Valero, que sigue siendo mi amigo, que fue diplomático muchos años y fue crítico de cine.
Jaime López Sanz, Antonio Padrón Toro, que no sé si está vivo porque la última vez lo vi, estaba muy enfermo. Arlette Machado, la hija de Gustavo Machado. Todos esos eran mis compañeros. Y entonces empiezo a trabajar en teatro. Tengo un pleito con mi mamá y me voy a vivir a casa de Álvaro de Rosón, dramaturgo y sobre todo hombre de teatro. Ahí vivían Álvaro de Rosón, Miguel Ángel Fuster y Gustavo Artiles. Artiles era un musicólogo que tocaba flauta. Miguel Ángel Fuster fue uno de los compositores importantes del siglo XX, del cine venezolano del siglo XX. Y entonces ellos me protegieron, porque yo era un muchacho, ya yo tenía 18, y me consiguen un trabajo en la Radio Nacional. Y fue una época gloriosa de la Radio Nacional. Toda esa gente que trabaja en la Radio Nacional trabajaba lo mejor de la intelectualidad de Caracas en esa época. Entonces, esa gente que me rodeaba, por supuesto, eran mayores que yo un poco, ¿no? Nos metimos a comprar una librería que tenía Eduardo Morreo, padre, que estaba acá quebrada, pero que era una preciosidad de librería en la calle Villaflor, de esa Sabana Grande, que se llamaba Humanitas, de Eduardo Morreo. Ese es otro de esos personajes que yo no olvidaré nunca. Eduardo era un príncipe de la cultura. Un hombre extraordinario, con una libertad interior y con una apertura hacia todos los jóvenes que fue fundamental. Bueno, se le quebró la librería porque lo que no era buen negociante posiblemente. Pero había sido un diplomático importante y un hombre, bueno, es el hombre que el foro cinematográfico lo hicimos con Eduardo de líder. Eduardo fue el que condujo que toda aquella locura que había entre los cineastas y el gobierno llegaran a buen puerto y se creara Foncine. Donald, llegamos al año 1966 con Imagen de Caracas. Claro, empiezo en teatro, el teatro me llevó a la fotografía y la fotografía me llevó al cine. Termino la universidad y entro en Imagen de Caracas por accidente. Yo tenía amores con una muchacha que era hermana de Juan Santana. Un buen día, estoy de visita en Sarria, donde vivían los Santana. Llega Juan emocionado, que en paz descanse, y dice, caramba, vengo alucinando de una cosa que acabo de ver que es única. Juan había sido invitado a ver la maqueta del espectáculo de lo que iba a ser Imagen de Caracas. A mí el cine no me llega como una pasión avasalladora, como otras personas que piensan que tienen que hacer cine porque tienen que hacer cine porque tienen que hacer cine, sino que me llega por carambola. Yo estaba en ese mundo, pero yo nunca fui fotógrafo, por ejemplo, por vocación. Sin embargo, cuando estoy en Imagen de Caracas, donde empecé como antropólogo para trabajar en las investigaciones del guión, hice guiones, el guión de la secuencia del ajusticiamiento de José María España, lo hice yo, por ejemplo. Después hice producción. Y un buen día, el fotógrafo oficial, el estilo de Imagen de Caracas, era José Cigala, que era un ilustre fotógrafo venezolano de origen larense, ya fallecido, quien venía de ser un ilustre fotógrafo en Londres. Se dedicaba a las modas y era un tipo muy exquisito. El trabajo de Cigala es un trabajo notable. No aguantó el desorden de Jacobo Borges, el volcán de lava ardiente que era Imagen de Caracas, donde todo iba surgiendo. Estábamos descubriendo, todos los días estábamos descubriendo algo. Pero no solamente los muchachos, pues. Pedro Laya, Juan Santana, Fernando Toro, Emilio Ramos, Roberto Siso. Éramos, digamos, ese grupo que fuimos asistentes de cámara, maquinistas, de todo. Sino que también estaban absolutamente desbordados Jacobo, Mario Robles, Juan Pedro Posani. O sea, era un alud de una cosa que iba a borbotones, iba creciendo, iba produciendo hallazgos todos los días. Todos los días. Un buen día, el lente 1000 milímetros de Nikon, se le ocurre a Mario Robles ponerlo adaptárselo a la cámara de Arri. Cuando descubren lo que aquel lente produjo en el cuadro de 35 milímetros de cine, se convirtió como en 100.000. Un lente impresionante. Entonces con eso hicieron una secuencia que quedaron extraordinarias.
Todo eso era un descubrimiento, todo era un descubrimiento. Por supuesto, aprendí de todo ello. Y me convertí en fotógrafo porque el día que José Cigala no soportó más la presión de Jacobo y se largó y dijo renuncio, Jacobo volteó así, me dijo, ¿tú sabes tomar fotos? Y yo, de imbécil, dije que sí. Claro, yo tenía una camarita Ansco de esa de cajón que me había regalado un novio que tenía mi abuela, un señor Curiel, que me trajo esa camarita y yo había hecho unas cuantas fotos, pero no era una cosa no era una pasión, no era una afición. Y me colgaron un par de Nikon con unos lentesotos así en el cuello y al día siguiente me estaba montando en un autobús para ir a un sitio llamado Cantagallo, por ahí por Turgua, por Tiara, en el estado de Aragua, donde se filmaron las escenas de la huida de Oriente. El primer rollo, el segundo rollo que tomé, tiene la foto de la ficha de imagen de Caracas. O sea, y entonces me descubrí fotógrafo. De hecho, viví un tiempo de hacer fotografía. Yo fui fotógrafo de teatro muchos años, de espectáculos, de cosas de arte, pues. Junto con Juan Santana montamos un laboratorio cuando salimos de imagen de Caracas. Pero nunca fueron búsquedas específicas, fueron cosas que se presentaron en mi vida y yo me monté en esa, como buen choronicero me monté en la ola. Y ahí aprendí lo básico del cine, lo aprendí ahí todo, o sea, además estudiábamos mucho. No solamente trabajábamos, sino que estudiábamos, porque teníamos alrededor todo ese poco de señores mayores que nosotros metiéndonos casquillos todo el santo día. No quedaba otra que aprender, montarse y descubrir. Fue una experiencia muy, 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 muy emocionante. Salimos de imagen de Caracas y ya el cine era lo que me gustaba. Ahí lo tenía ya claro. Y hacíamos fotografías. Juan y yo teníamos un laboratorio, hacíamos fotos de teatro, muchísimas fotos de teatro, cosa que es muy bello el trabajo que hicimos en esa época. Hicimos un trabajo con Sonia Sanoja extraordinario. Y entonces yo me hice amigo de Carlos Camacho, que era un señor que manejaba la OSI, la parte de cine de la OSI. Era un periodista. Y Carlos nos dio entrada en su oficina y nos dio material virgen y para que hiciéramos un par de cortos que yo hice a Tabapo con una expedición de la Escuela de Antropología y Juan hizo Madama Isidora, un documental sobre el Callao. Y ahí empezamos nuestra carrera de cineasta. Llevé a Tabapo, se lo presenté al comité que estaba seleccionando el material para la primera muestra de cine documental de Mérida, 1968. Estaba Carlos Rebolledo en la sala de la Cinemateca del Museo de Bellas Artes visionando material. Logré meterme en la peliculita y Carlos me la aceptó. Y fuimos a Mérida al 1968, conocimos a todos esos cineastas latinoamericanos, de Marta Rodríguez, de Colombia, Carlos Álvarez, los peruanos, Mario Handler, Fernando Solana, La Hora de los Hornos, Getino, Miguel Litín, jovencito, de Chile, que traía también un corto, Gerardo Vallejo, los mexicanos, y bueno, imagínate tú, ya metido a cineasta total. Donald, en el año 69, después de Atabapo, que es del año 67, aparece Renovación, que es una película que de alguna manera se gesta dentro de la Escuela de Sociología de la Universidad Central, donde tú eras estudiante, y La autonomía ha muerto. Háblanos, por favor, de estos dos trabajos del inicio de tu carrera cinematográfica. Y coméntanos también si sientes que de alguna manera tienen influencia del cine cubano de Julio García Espinosa, con su teoría o su planteamiento del cine imperfecto de Santiago Álvarez. Son películas que bueno, nos recuerdan un poco el formato de estas películas cubanas de la época. Conversanos un poco sobre estos títulos. Mira, yo no dudo que lo hubiese, simplemente creo que nunca fue consciente. Es decir, lo que pasa es que en ese momento de la historia del cine latinoamericano estamos todos envueltos como en una atmósfera colectiva que nos hacía que nos pareciéramos unos a otros. La canción Me gustan los estudiantes de Violeta Parra aparece en no menos de 15 documentales latinoamericanos de la época. La era está para yendo un corazón de Silvio Rodríguez es la canción con la que termina Renovación, pero también es la canción de 3 documentales latinoamericanos de la época. Es decir, había algo que nos hermanaba y que nos hacía que nos pareciéramos.
En esos días, no puedo precisar exactamente en qué momento una cosa ocurre detrás de la otra. Así que yo tenía unos amigos de la escuela de sociología, ya yo había graduado, que me llaman para que tome fotos para unas elecciones que iban a haber en la escuela de sociología. Alfredo Anzola, que era parte de un grupo de amigos donde nos reuníamos casa de una poeta amiga nuestra y pasábamos noches enteras cantando y oyendo a Bob Dylan, leyendo poesía, etcétera. Alfredo está haciendo una película sobre la toma de sociología que se llama La desesperación toma el poder. Alfredo tiene una virtud para hacer peliculitas muy breves, muy significativas y muy bien construidas. Y le encanta ese tipo de producto hecho entre amigos, sin mucho esfuerzo económico, con una gran humildad, pero con mucha inteligencia. Y hace esa película de la desesperación toma el poder, ayudando a Alfredo a hacer la película. En el mismo grupo ese que estábamos, nos ayudábamos, pues, hacían, agárrame la cámara, monta el trípode, pon las luces. Me llaman la gente de sociología para que les tome fotos al grupo que va a participar en las elecciones. Estaban Alfredo Chacón, Efraín Hurtado, Mario Di Polo, un muchacho de apellido Caraballo, etcétera, que iban a ser candidatos para una cosa que ellos llamaban el Comité de Revolucionario de Acción Estudiantil. Todo eso al calor de la toma de sociología. Empiezo a tomar las fotos. En esa época, al mismo tiempo, cuando yo vine de Mérida, me había hecho amigo de Fernando Toro, con Juan Santana y Fernando Toro, que vivían juntos en un apartamento en Mérida. Y Fernando y yo empezamos a filmar las cosas que estaban ocurriendo durante el proceso de renovación. No fue una cosa premeditada, surgió. En 40 días filmamos lo que fue renovación. O sea, 40 días. En 40 días hicimos 40 minutos de película, los dos solos, con ayuda de Alfredo. También intervinimos en la película Santa Teresa de Alfredo. O sea, todo estaba ocurriendo como al mismo tiempo. Ya con la película rodando, o sea, aparece Rebolledo a proponerme trabajar en el departamento de cine de la URLA, que se estaba abriendo su sede en Caracas, porque en Mérida ellos no conseguían cineastas que se fueran a vivir a Mérida por los sueldos que podía pagar la universidad. Entonces ahí me entré a trabajar en el departamento y le dije, bueno, yo estoy haciendo esta película, y entonces, bueno, aquí tienes moviola y ayuda, un Nagra, no sé qué, y algunas de las escenas finales de la película ya las filmé con la gente de la ULA. O sea, esto todo ocurrió más o menos en ese mismo tiempo. Cuando yo termino renovación con Fernando, los dos estábamos ya trabajando en el departamento. Nos pagaban 700 bolívares cada uno y éramos felices. Hacíamos esa película. Y entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar con Hugo Olive, que fue una gran escuela. Hicimos Basta, Caracas 2 o 3 cosas, Diamantes con Olive. Las tres fueron experiencias muy valiosas para nosotros. Hicimos TV Venezuela con Solé. Juan Santana hizo Salvador Valero, un artista del común, que es un documental muy hermoso sobre un pintor popular de Trujillo. Y entonces Renovación se termina dentro del departamento de cine. Y es parte de la producción del departamento de cine del año 69. Y ese año el departamento de cine presentó en el Ateneo de Caracas, en la vieja sede del Ateneo, presentó una muestra de 9 documentales hechos por ese grupo. Fue un año, te podrás imaginar, súper febril. Todo eso hechos con una moviola de pie, con una máquina Kramer para revelar blanco y negro, que era una maquinita de plástico prácticamente, pero con eso, y una copiadora que nos había vendido Julio Garbi. Y te digo, todo eso uno lo cuenta y parece que fueran muchos años. No, eso todo ocurrió en un año. Una locura, todo el mundo trabajando como a millón, noches y días, felices. Donald, en el año 69 te incorporas al departamento de cine de la ULA, que fue un departamento que marcó historia dentro del cine venezolano. Y entiendo que pasaste allí muchos años también. El departamento de cine, Carlos Rebolledo, con mucha inteligencia y con ese enorme poder de seducción que tenía Carlos. Carlos era un gran seductor. Seducía muchachas, seducía rectores, era un tipo que lograba que la gente
lo siguiera. Muy culto, Carlos, un tipo muy lindo, había sido formado en el IDEC de París y con una personalidad muy particular. Pero Carlos logró que el rector de la ULA, que era un hombre excepcional también, Pedro Rincón Gutiérrez, y a quien llamaban el rector magnífico, porque eso fue un hombre que, de origen zuliano, un ginecólogo, se lleva para Mérida lo mejor de una cierta intelectualidad venezolana y crea en Mérida una especie de Atenas. El Centro Experimental de Arte de la Universidad de los Andes marcó una época. Ahí estuvieron pintores de la talla de Hernández Guerra, Manuel Espinosa, José Antonio Dávila, Antonio Dañino. Llenó la ciudad de poetas y se fue generando, junto con la gente de Mérida, con los artistas merideños, se generó un movimiento tan importante, un movimiento polar, o sea, polarizó hacia Mérida una enorme afluencia del arte venezolano de esa época. Y el departamento de cine fue una de las cosas. Álvaro Garmendia fue el director de publicaciones. Entonces convenció al rector de que el departamento de cine no podía florecer en Mérida porque no conseguía cómo convencer a un cineasta que se fuera a vivir a Mérida con los gastos y la toma de decisión de trasladarse de ciudad con familia, etcétera, a un cineasta y se fuera a trabajar a Mérida por el sueldo de un profesor universitario, que eran 3.300 bolívares. Entonces era más fácil traerse el departamento para Caracas, alquilar una quinta que la alquilaron ahí en El Rosal, y nos fueron convocando. Entonces los hermanos Ciso, Donald Mayerton, Fernando Toro. Entonces Carlos pudo armar ese movimiento ahí. Y se convirtió también en un polo de producción cinematográfica, porque no existió en Venezuela antes un grupo tan productivo como ese grupo que se formó ahí. Y empezamos a producir cine. Después nos mudamos a un sitio que tenía José Agustín Catalá, en la avenida principal de Mario Pérez, donde él tenía Cataclaro Films. Ese era otro personaje extraordinario del cine venezolano que no ha sido bien reconocido, el papá de Delfina. Ese señor era el que traía las películas checas, polacas, húngaras a Venezuela. Y entonces hubo toda una época en el cine, en el Teatro Palace, ahí en la esquina de Marcos Parra, por ahí, donde habían funciones de un cine extraordinariamente interesante e importante, que fue el cine de esos tres, de los países de la Europa del Este de esos años, que fue un cine muy rico. Es el cine de Batya, de Kavallerovics. Toda esa gente eran los tipos que él traía a las películas. Y tenía a Anita Brumlik. Anita Brumlik fue la esposa de Alfredo Maneiro. Y Anita Brumlik era comunista, estaban presos. Ella trabajó con nosotros en Imagen de Caracas también, extraordinaria, escenógrafa y pintora. Y Anita traducía las películas de húngaro, checoslovaco, polaco y rumano. Hacía las traducciones y estando presa en la cárcel, Catalá le pagaba en la cárcel a ella y ella le entregaba las traducciones. Todo eso ocurre estando aquí, hasta que un día, malhadado día, hay un robo en el departamento y se roban una cámara. Nunca se supo quién se robó la cámara. Hubo maltratos hacia algunos cineastas que visitaban el departamento y se les señaló injustamente de haber participado de ese robo. Yo no creo que haya sido más que un robo de AMPA común y punto. Pero nunca se pudo probar nada. Pero eso dio al traste con el proyecto del Departamento de Cine en Caracas. Hubo un escándalo en el Consejo Universitario que no les hacía ninguna gracia que unos cineastas vivían en Caracas a costillas de la ULA, cuando ellos estaban pidiendo plata para su Consejo de Desarrollo Científico, y nos hicieron volver para allá. Entonces un día llegó Perucho, el rector, nos sentó y nos dijo, bueno, los que se quieren ir para Mérida conmigo, ¿qué es lo que pueden hacer para que no dejen de hacer su trabajo cinematográfico? Muy con bellas palabras, porque Perucho era un extraordinario señor. Este es el sueldo, 3.300 bolívares, eso que te conté. Fernando Toro no se quiso ir, Hugo Ulibe tampoco, y no me acuerdo si Solé se regresó con nosotros para allá o no. Nos instalamos en Mérida y empezó la etapa del Departamento de Cine de la ULA en la ciudad de Mérida. En el 7º piso del edificio administrativo, ahí fuimos después llevando cineastas. Andrés Agustis fue contratado, fue sonsacado por mí. Lo sonsacamos a Pepeca. Bernardo Sequera y bueno, y Armando Arce. Armando Arce hace Manzanita, yo la produje.
Entonces yo me voy convirtiendo poco a poco en productor, pero y editaba también. Y edité una película de Fernando Gaviria llamada La Bandola y el Rey. Edité varios documentales. Hice varios documentales institucionales para la universidad. Uno que se llama Medicina Rural, que a mí me gusta mucho. Uno que se llama Microscopía Electrónica. Uno sobre las selvas de Ticoporo y el trabajo forestal de la Universidad de los Andes, que es importante muy poco apreciado y muy buen trabajo que ha hecho la Facultad de Ciencias Forestales en toda esa zona de Barinas, Mérida, Piedemonte. Entonces estuvimos ahí trabajando. Como hicimos, a partir de ese momento yo empecé a tomar cierta participación en el hecho de aceptar documentales de otra gente, como por ejemplo El Embrujo de Petricelli, que es una película importantísima. Es un documental sumamente interesante, aquel que hace Petricelli en los galpones vacíos de la cervecería Caracas. Trans, de unos muchachos donde estaban Lemos y el hijo de Mateo Manaure. Eran unas películas interesantísimas y por necesidades de esas de poder y de egos, estaban a punto de dejarlas afuera cuando el departamento de cine tenía que ser la casa del cine documental venezolano. Ahí llegó San Ginés y pudo ser fuera de aquí por el apoyo del departamento de cine. Ahí llegaron cineastas uruguayos y los ayudamos. Era la idea que no solamente producíamos lo nuestro, sino que coproducíamos con otros cineastas que estaban en la misma onda del departamento de cine, que era una onda de cine social, de cine político, de cine de búsqueda, digamos, de lo interno de la cultura latinoamericana. Carlos termina su película con el apoyo del departamento. El departamento no saca sus créditos de la película, sino que termina siendo auspiciando Yo Hablo Caracas. Yo Hablo Caracas se convierte en el fenómeno de masas que se convirtió Yo Hablo Caracas, en una película. Si se hubieran contabilizado los espectadores que ese documental ha tenido, cuando se hace la propia gente, aquel fenómeno de unir Yo Hablo Caracas en La Finca de Marín y la película de Oteiza. Fíjate tú, tuvo 17 semanas en cartelera. Entonces, de ahí empezó mi relación con Carlos. Al mismo tiempo estoy haciendo Cubagua. Surge la idea de hacer Cubagua con Michael New y me pongo a trabajar en ese proyecto. Un proyecto enorme, muy, muy difícil. Una película que tiene 3 tiempos. Uno de los tiempos es la reconstrucción del siglo XVI español en Cubagua, cuando se funda la primera ciudad de América Latina. Y entonces había una situación con la universidad que era muy oscura. La universidad tuvo un vicerrector, debido Herbert Cira, que propuso que hubiese un sistema, lo que llaman obvenciones en la universidad, es decir, que un científico o un empleado o un profesor produce una vía que le produce dinero a la universidad, él debe tener una ganancia por esa vía. Eso nunca prosperó. Eso era pelear contra la moral esa que convierte el ejercicio mercantil en una especie de pecado contra la pulcritud de la ciencia. Eso no hubo forma de... Entonces llegó un momento que se trancó tanto el juego. Michael y yo éramos los garantes del crédito de Foncine. Logramos ganar el concurso de Foncine, conseguimos los reales de la película, 6 millones de bolívares. Llegó un momento en que la universidad, la solución de la universidad es que ustedes renuncian absolutamente a los beneficios de la película y la película es de la universidad. No fuera por el dinero, sino porque sabíamos que si la universidad agarraba el poder sobre la película, cualquier funcionario de tercera categoría iba a decidir qué hacer con la película. Y esa era la obra, no solamente de Michael New, sino de Enrique Bernardo Núñez y de todos los que estábamos trabajando ahí. Un trabajo colosal de escenografía, de vestuario, la fotografía de Andrés Agusti, que estudió al Greco profundamente para producir esa fotografía, la dirección de fotografía de esa película, que es una hermosura. Entonces yo le dije, bueno, Michael, vamos a hacer una cosa, aquí se sacrifica uno. Tú tienes una mujer y unos muchachos aquí y tú no tienes para dónde coger porque tú eres museo. Pero como yo soy venezolano y estoy divorciado, me voy y renuncié al departamento y me quedé con la propiedad de la película y con la deuda, con Foncine. Y así fue como salí del departamento. Por una razón, como siempre, me monté en la ola y surfié esa ola, no porque la estaba previsto. Claro,
me había quedado, me había divorciado, etcétera, etcétera, y por supuesto no tenía como mucha razón para quedarme en Mérida. Me volví a casar con la mamá de mis hijos después y nos fuimos a vivir a Margarita, a hacer Cubagua sin ninguna atadura con la ULA, mamando, sin plata, sin empleo. Y fue una época hermosísima, hermosísima, hermosísima. Carlos me dio cobijo en su Canal Cine, en Santa Cecilia. Ahí yo tenía mi cuartico y una oficinita. Y de ahí produje la parte que me tocó hacer en Caracas de Cubagua. Hicimos Cubagua y de la cual me siento muy orgulloso de esa película que no se pudo exhibir comercialmente. En una época donde los distribuidores eran sumamente fuertes y los mecanismos de control de parte de Foncine eran prácticamente muy débiles y ellos imponían su criterio. Y esa película no nos interesa, esa película no da el dinero y no se pudo estrenar. La tuvimos que estrenar siempre en exhibiciones de cineclub, en universidades. La vendimos en Europa, Países Bajos, en Inglaterra, Canal 4, en España. Los cubanos también la movieron, fueron coproductores nuestros. Donald, cuéntanos sobre tu participación en el proceso de creación de Foncine. Los cineastas creamos la mayoría de las instituciones cinematográficas de este país. Teníamos a la Dirección de Cine de Fomento, que dirigió Dacha Nazoa, fue la más conocida, pero hubo otras. Hubo Mariana Saleta. Y de ahí empezamos a pelear por una cosa más sólida. Al mismo tiempo estábamos proponiendo una ley. Es donde entra Eduardo Morreo, que estaba de alto funcionario del Ministerio de Cultura, de CONAC. Eduardo tenía la virtud del diplomático. Era un diplomático por todas las de la ley. Ya yo lo conocía por la experiencia que te conté de Humanitas. Además, un hombre encantador, culto. Eduardo fue atemperando nuestros temperamentos tempestuosos. A los Telman Urguelles y a los Carlos Apuro y a los Mauricio Wallerstein, que éramos todos unos exaltados, gritones, que nos guindábamos de las mechas porque además cada quien quería hacer su oficina de cine gubernamental a su imagen y semejanza y a sus intereses. Y él logró entretejer los deseos de unos y de otros y nos fue conduciendo con mucha mano suave y con mucha sabiduría y con mucha firmeza para que produjéramos realmente, o sea, surgiera algo. Y es ahí donde nace Foncine, el Fondo de Fomento Cinematográfico de Venezuela. A mí me tocó ser el representante de la ANAC en el inicio de Foncine y al final de Foncine. A mí me tocó cerrar Foncine. Donald, 1980, la primera edición del Festival de Cine de Mérida. Tariq Zucchi tenía una relación. Tariq es un hombre, hay que poner en contexto cómo es Tariq, ¿no? Tariq es un hombre que todo el mundo lo quiere, es dulce. Tariq tenía una relación particular con el alcalde de la ciudad de Mérida, que era un copellano, llamado Jesús Rondón Nucete. Y Tariq convenció a Jesús Rondón Nucete de que nos apoyara con un festival de cine en la ciudad de Mérida. Porque como Mérida es una ciudad turística y es una ciudad estudiantil, entonces Tariq le hizo ver a Rondón que era una buena posibilidad y se contó con el apoyo decidido de la alcaldía del municipio Libertador de Mérida. Al mismo tiempo, la Universidad de los Andes, siendo una fuente tan importante del movimiento económico de la ciudad, se sumó al asunto. La Asociación de Hoteles de Mérida hicieron unos descuentos muy especiales y se creó, pues se hace el primer festival de cine nacional de la Universidad de los Andes. Fue un evento nacional, verdaderamente nacional. Fue como abrir una puerta que hacía falta que se abriera, ¿no? Entonces era reunirnos todos, a contar nuestras experiencias y a mostrar nuestro trabajo, el trabajo de los últimos 10 años. O sea, ese primer festival de Mérida reúne la obra de 10 años, o sea, de los 70 a los 80. Tariq siempre desconfiando de mi capacidad de no meterme en problemas y rebasar los límites que siempre me ponen mis jefes y que yo siempre me los burlo. Me puso a Alfonso Molina de secretario ejecutivo del festival. Por supuesto, Alfonso es cualquier cosa menos eso.
Alfonso es un tipo tranquilo, sereno, que le gusta comer bien, le gusta oír la buena música, le gusta disfrutar de sus amigos, pero andar de productor corriendo de un lado al otro para conseguir recursos, para conseguir que a un autobús se lo presten, etcétera, pues no lo era su... Lo hizo lo mejor que pudo, por cierto. ¿Tu rol cuál era en esa primera edición del Festival de Cine de Mérida? Yo era así como el asistente de Alfonso. Pero por supuesto, en abrir y cerrar de ojos me convertí en el productor del evento. Una cosa que me gusta de mí mismo es que yo no compito con ego por nadie. Que importa que Alfonso se llevara los créditos de... Además trabajó bastante, andaba conmigo para arriba y para abajo, con los ojos desorbitados. Pero nos divertimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo hicimos de mil amores. Conservamos una amistad desde entonces muy bonita y muy linda. Y bueno, y lo hicimos bien. O sea, también escogimos, ahí es la virtud de Tarik, escogió gente buena. Por ejemplo, Carmen Luisa Cisneros, como jefa del departamento de programación, fue inmejorable. Carmen Luisa tiene una mujer muy concentrada, muy equilibrada, muy dulce, con una gran capacidad para tranquilizar a la gente. ¿Por qué mi película no sale? Y ella lograba que todo entrara en escena. Cada uno de los que trabajamos en ese evento cumplieron su rol más allá de lo que realmente se esperaba. Y fue un rotundo éxito. O sea, la gente recuerda ese festival con muchísimo amor. El equipo gráfico fue extraordinario, capitaneado por Maite Galán. El impacto del trabajo gráfico fue muy importante. Es un bonito libro, el libro de ese festival. Las fiestas fueron memorables, que es muy importante en los festivales, que la alegría acompañe y adorne la búsqueda y el talento, ¿no? Las discusiones, los foros fueron buenísimos, todo. Y luego, una cosa importantísima, otra vez la participación de los estudiantes fue fundamental. Se llenaban las salas, o sea, los estudiantes y la ciudad, porque además la ULA es una comunidad joven, no solamente por los jóvenes estudiantes, sino porque los profesores también son jóvenes. Hay un aire juvenil en Mérida, a pesar de profesores de 70 años pero tienen una cosa así alegre, sanfazón, y eso le dio un colorido extraordinario al festival. Se produjeron unos periódicos clandestinos que no eran tan clandestinos. La flecha de Zenón era famosa. Ahí tiene que ver el perverso de Antonio Gerandi. Eso se dice. Era sospechoso número 1. Sospechoso número 1. Y eso le dio mucho encanto a ese festival. De hecho, en el Rondón Nucete quedó muy contento, porque además creo que el balance económico de la ciudad fue muy positivo. O sea, se llenaron los hoteles. Además abrimos la puerta para que viniesen buscadores de talento cinematográfico de Europa y de Estados Unidos. Vino un señor de Variety, del cual se hizo una amistad muy linda con él, que era amigo de Joaquín Cortés. Era amigo de Joaquín. Ahí se produjeron negocios, cosa que no ha vuelto a ocurrir en nuestros festivales. Es decir, se produjeron negocios. Hubo gente que le vendió su película al Canal 4 de Inglaterra. Los holandeses compraron bastantes documentales en ese festival, en negociaciones privadas con la gente. Estaba el director del Festival de Leipzig de entonces, que era Ronald Trish. Pero bueno, fue muy bonito. Después se hizo el segundo, en 1982. Estuvo bastante bueno también, muy bien. Y después se perdió el aliento, cambian los gobiernos, cambian los funcionarios, nadie se acuerda, uno está en otra. En fin, el festival no volvió a ocurrir hasta que empezó a ocurrir el festival ese que hace Karina Gómez. Aparece Armando Arce y Manzanita en el departamento de cine de la ULA. En el departamento de cine, yo siempre ponía la creatividad para hacer los proyectos, para que fueran posibles. En eso llega Armando Arce con su proyecto de Manzanita. Armando Arce lo contrataron para que montara un departamento. Alguien le compró la idea de un departamento de animación. Y Armando tenía la tenacidad suficiente para armarlo. Y se produce esa bellísima película que es Manzanita. Bueno, yo fui el productor de ese proyecto porque nadie lo agarraba. Y comienza a hacer Manzanita, que fue una extraordinaria experiencia, porque Armando a su vez enseña a Leopoldo Ponte, que fue su asistente en esa película, que es el que hace después la historia de un caballo, que era bien bonito,
y a Aide Pino, que es una extraordinaria artista y dramaturga y pintora. Y Aide hace La Ventana, que también es una película de animación interesante. Manzanita fue una experiencia sumamente grata. Yo hago la voz hicimos doblaje de voces, todo lo hicimos nosotros. La cámara la hacía el Negro Perucho, yo hago la voz del Gusanito, una muchacha que nos gustaba mucho, que es Teresita Martínez, que era profesora de física, hizo la voz de Manzanita, Fernando Gaviria hizo la voz del Coco, Roberto Siso hizo otros personajes y así. El estudio de sonido lo construyó Gramito, Estefano Gramito, quien es a su vez un muy buen carpintero. Entonces él inventó la forma de insonorizar aquel lugar de una manera muy ingeniosa y es uno de los mejores estudios que yo he conocido. El departamento era como una serie de islas flotantes sin conexión entre sí. Y a mí me llamó la atención y entonces me dediqué a que los proyectos entraran en un plan, en una posibilidad de hacerse. Y entonces empecé a producir, poco a poco fue. Un día llegó Oscar Garbizo con El patio se está hundiendo y Tenana era la productora. Y entonces, bueno, al rato estaba yo montado en la producción del patio se está hundiendo y me gustaba mucho hacerlo además. Y le dio coherencia al trabajo del departamento. Yo creo que eso es tal vez uno de mis mayores logros como productor. La producción es muy creativa. Si uno se lo propone, como que lo sea, si no, no. Es mecánica y es costosa. Producir en América Latina, producir desde su desarrollo, producir en países con dificultades económicas como el nuestro. Si no se hace con creatividad, son costosísimas las películas. Donald, produjiste un par de películas con Carlos Aspurua, películas de ficción ya fuera del departamento de cine de la ULA. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso? Con Carlos hice una parte de algo para Amazonas del Negocio de este Mundo, Caño Mánamo, Detrás de la Noticia, Pesca de Arrastre en esa época, no plenamente, pero sí, me metía mano y a la que más le metí el pecho fue a Caño Mánamo, que es una película de la cual también estoy muy orgulloso, porque me gusta mucho. Como ya veníamos de hacer Caño Mánamo, empieza Carlos a trabajar la idea de Disparen a Matar. Y ahí la montamos completa. Y es la película de ficción donde yo estuve desde el inicio de la idea, desde nuestras discusiones, a veces pleitos, peleas, efusividad de creadores, con David Suárez, quien fue un gran amigo, un tipo muy querido. Digamos que ese proceso lo viví desde el principio. A mí como productor me interesa una obra desde un punto de vista integral. Yo participo desde el guión en adelante, desde la selección de la idea, desde la selección de los escenarios, de todo me interesa. No me pongo muy necio, ni fastidioso, ni muy interventivo, pero tampoco permito que se vaya la película por el caño por falta de objetividad, sino que trato de ayudar a que se conduzca el proyecto a buen puerto de un modo asertivo, hacia adelante y quitando obstáculos y quitando aditamentos que no le hacen ninguna falta al proyecto, que eso pasa mucho en los proyectos. Esos proyectos se llenan, un director se empeña en una secuencia que no le da nada a la película y más bien la vuelve más lenta, por ejemplo. Y luego, en mi vida por Shannon, lo que hice fue simplemente preparar la preproducción para que Carlos consiguiera todos los elementos, pero no seguimos juntos ya por razones privadas. Donald, a lo largo de tu carrera cinematográfica, sobre todo como productor, participaste activamente en varias producciones de proyectos de animación. De toda esa trayectoria que tú has tenido en proyectos de animación, es lo que de alguna manera te dio el piso para enfrentar un proyecto de gran envergadura como lo fue Caporito. ¿Pudieras hablarnos, por favor, un poco de toda esa trayectoria y de tu vinculación con proyectos de animación? Yo estaba en la ULA, en el departamento de cine de la ULA, y me fui convirtiendo en productor naturalmente, pues yo soy un productor natural. Tanto que he compartido la dirección de documentales y de programas de televisión con la producción permanentemente y me gusta mucho la producción. Me encanta eso de ver que yo sea capaz de crear las condiciones para que un creador pueda hacer su obra y trato de que tenga la menor cantidad de dificultades posible. La producción es muy creativa. O sea, mejor dicho, o es creativa o no es producción. En mi carrera como productor de animación,
comienzo mi relación con Viveca, ella había hecho La Equilibrista, que es un corto que a mí me encanta, muy bonito, es una película que ella tiene de una equilibrista que tiene miedo de subirse en la cuerda, muy lindo corto. Teníamos que hacerlo, habíamos ya enganchado con Vive y estábamos haciendo Los Niños de Venezuela, entonces habíamos hecho el primer corto y nos fuimos a la selva con un dinero que le aprobó el SENAC a Viveca. Compramos una camarita de esas de 13 CD y un pequeño grabador y nos fuimos a Mavaca, en el Amazonas, entre el límite entre el estado Bolívar y Amazonas. Ahí a la orilla del Orinoco grabamos en una aldea llamada Mavaca. Nos fuimos a como a inspirar. Entonces, a su vez que hicimos un documental, que es el segundo corto de nuestra serie Los Niños de Venezuela, que tiene el nombre de Mavaca, tomamos todas las ideas que Viveca iba a desarrollar de dibujos de los niños, de cómo se pintaban, etcétera, etcétera, para hacer Titirigüé, que es una película que ella ya traía trabajada sin haberla podido realizar, y yo me converto en el productor de Titirigüé, El Canto de la Noche, que es la segunda película de animación de Viveca Báez. Eso es lo que yo he producido en animación. Y luego, por supuesto, hicimos Caporito, un largometraje de animación que nos llevó 10 años de trabajo, del cual estamos muy orgullosos. ¿Puedes hablarnos un poco sobre esa larga experiencia de Caporito, 10 años? Caporito es tal como aparece en un detrás de cámara, que es un amigo nuestro. Es una experiencia que surgió, como siempre, lo montamos en una tabla y no sabíamos para dónde iba. Empezamos a soñar con la idea de hacer no un largometraje, en ningún momento habíamos hablado de hacer un largometraje, sino que como estábamos haciendo Los Niños de Venezuela y viajábamos mucho grabando niños en distintas regiones del país, fuimos a Mérida. Nosotros tenemos una amiga allá que es amiga de Viveca desde la época de Cumaná, que es Gisela Barrios. Gisela con una cantaleta detrás de Viveca, hay que hacer una cosa con el oso porque van a acabar con el oso. Y Gisela nos empezó a nutrir de lo que significaba el oso frontino en la mitología indígena. O sea, no es solamente un animal en peligro de extinción, que además es autóctono de los Andes, es también parte de la mitología, es el protector de los indios, es el protector de las costumbres, es el protector de los árboles. O sea, toda esa mitología de los indios de la zona andina, el oso frontino, el oso de anteojos tiene un papel sumamente importante desde el punto de vista simbólico. Entonces, bueno, nada, empezamos a indagar haciendo un programa sobre el oso frontino para los niños de Venezuela. Fue creciendo la idea y entonces un día dijimos, bueno, ¿por qué no escribimos una historia? Viveca crea una escaleta de más o menos cómo debe ser el desarrollo de la historia. Y yo me pongo a escribir, a convertirlo en un guión cinematográfico. Hasta que teníamos el guión listo, lo presentamos en el SENAC y en 2010, en mayo de 2010, nos aprueban el proyecto, arrancamos a hacer la película. José Antonio Varela era el presidente de la Villa del Cine y José Antonio nos dijo, mira, aquí hay unos cineastas cubanos de animación que ustedes que deberían conocerlos. Nos mandó este par de señores, uno de Holguín, de un grupo que se llama Anima, y uno del ICAIC, que es el subdirector de los estudios de animación del ICAIC. Nos pusimos a conversar con ellos y surgió la idea de que ellos participaran en el proyecto bajo la figura no de coproducción. Todos esos 9 equipos de 9 animadores cubanos estuvieron en Venezuela. La Cinemateca nos prestó unos apartamentos que tienen en Quebrada Honda, donde los alojamos, y nosotros con el presupuesto que teníamos pues le dábamos de comer y no sé cuánto, y ellos trabajaban y le pagábamos un extra cuando ellos hacían horas extras. Fue una experiencia muy bonita, muy rica, muy calurosa. Nos dieron un buen apoyo en esa etapa de creación de personajes, texturas, toda esa, como tú vas construyendo la película desde tu cabeza, ¿no? En la imaginación. Yo nunca había hecho una cosa tan complicada con eso. Yo había producido esos cortos, ¿no? Que además era stop motion. El trabajo que hicimos en Caporito, tratando de que los personajes se muevan de una manera fluida, que el movimiento sea creíble, que el movimiento transmita los sentimientos que la película debe transmitir: ternura, dolor, rabia, miedo. Todo eso es trabajo de la animación. ¿Cómo ha sido el proceso
de exhibición y distribución de Caporito. Nosotros no estamos tristes por eso, porque bueno, nosotros somos artistas, no hacemos la película para hacer dinero, pero sí nos hubiera gustado que nos hubiera dado alguna tranquilidad económica. Recibimos mucha presión para estrenarla muy pronto, nos dejamos llevar porque, bueno, finalmente el Estado venezolano es el que puso la plata, o sea, nosotros pusimos muchísima plata, pero como nuestro dinero no se ve, porque es dejar de cobrar, es no comerse tal cosa, no comprarse tal cosa, pagarle a los animadores de nuestro bolsillo del dinero que conseguíamos por otra parte. Nunca el SENAC, del SENAC no recibimos presión, pero de la Villa del Cine y sobre todo de Caunatel recibimos fuerte presión para estrenar. Y terminamos estrenando contra Spider-Man y contra una película de Disney saliendo de la pandemia. 2 de diciembre del año 21, los cines estaban vacíos. Si tuvieras que escoger un libro, ¿cuál escogerías? Un libro, Rayuela. Una canción. La mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer. Es cual flor que no sabe su aroma, es cual leño que no sabe arder. Esa es... No lo ubico. Pero nunca me sé los nombres. Es un bolero de eso. ¿Quién lo canta? Lo cantaba Sadel. Una película. 8:30. Un director de cine. Philippe de Broca. Tu comida preferida. La carabota que hace Viveca. ¿Tendrás alguna receta de cocina que quieras compartir con nosotros? A mí me gusta mucho hacer pescado. Aunque me gusta el pescado frito, siempre trato de evitar el frito. Y agarré y puse una cama de cebolla sobre un sartén con un puntico de aceite de oliva sobre las cebollas picadas en media luna. Coloqué los filetes del pescado, le puse encima tiritas de ají dulce, otra vez cebolla y lo cubrí con cilantro y lo puse a fuego muy lento. En lo que se suda y se está cocido, está listo. Y es una delicia porque te tomas el caldito primero y el pescado queda tierno y perfumado. Bueno, Donald, muchísimas gracias por habernos prestado tanto tiempo. Fue una entrevista o un encuentro largo. Te conozco, nos conocemos desde hace muchísimos años y bueno, creo que ahora te conozco un poco mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gran cariño por la gente que escuche este programa o esta conversación. Realmente es un honor que me hayan escogido. Amo mucho lo que hago y estoy bastante satisfecho de la vida que he hecho. De modo que me agradó mucho compartir. Y lo que yo he hecho toda la vida es compartir con la gente lo que sé. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.